El mundo fuera del alcance del rifle era una sinfonía de caos. Torbellinos de polvo, diabos de poeira, danzaban en el calor opresivo, levantados por explosiones invisibles a solo unas manzanas de distancia. El crepitar distante del fuego de armas ligeras era un constante e inquietante latido, puntuado por el rugido gutural de una ametralladora pesada. Cada respiración era densa con el sabor metálico de la pólvora quemada y el olor acre de la basura ardiendo. En este crisol de conflicto, encaramado precariamente en un tejado que daba a una calle laberíntica, un francotirador estadounidense permanecía absolutamente inmóvil, con el ojo pegado a un cristal frío. Su misión: encontrar un fantasma, una sombra fugaz, una amenaza que podía aparecer y desaparecer en un abrir y cerrar de ojos, dejando a su paso un rastro de devastación. La presión era un peso físico, abrumador. Las vidas de sus compañeros, camaradas en el terreno, el éxito mismo de la misión, dependían de su próxima acción, de su próximo disparo. Pero esto no era solo apretar un gatillo. Se trataba de una confluencia imposible de exigencias, máxima precisión en un mundo de movimiento violento, y una velocidad imposible cuando cada músculo clamaba por una calma deliberada y medida. ¿Cómo se logra la precisión quirúrgica cuando el propio pulso martela, contra los tímpanos, cuando el cuerpo es un temblor de adrenalina y la ventana de oportunidad puede ser no más que una fracción de segundo? Esta es la paradoja que persigue a todo tirador desde el comienzo de la guerra. La sabiduría convencional dicta el ritmo de un francotirador. Encuentra tu objetivo, controla tu respiración, estabiliza las miras, dispara en la pausa respiratoria natural. Es una danza de disciplina, paciencia y enfoque inquebrantable. Pero ¿y si el campo de batalla no ofrece el lujo de una pausa? ¿Y si el enemigo se mueve con una velocidad que desafía los métodos tradicionales, apareciendo y desapareciendo como fantasmas, dejando un rastro de bajas a su paso? Durante años, los soldados enfrentaron esta dura realidad, luchando contra un adversario que parecía explotar cada limitación táctica, cada momento de vacilación. Imagine el peso del mando, sabiendo que sus soldados están expuestos, vulnerables, y sus mejores tácticas están fallando. El escenario urbano, un laberinto de edificios en ruinas y callejones estrechos, se había convertido en un coto de caza para un enemigo que conocía su terreno íntimamente. Cada ventana, cada puerta, cada sombra, albergaba el potencial de una amenaza oculta. Las unidades de primera línea estaban sufriendo, su moral tensa por la naturaleza escurridiza, elusiva de su enemigo. Las bajas aumentaban, no por fuerza abrumadora, sino por ataques puntuales que golpeaban con una eficiencia aterradora y luego desaparecían antes de que un contraataque pudiera siquiera considerarse. La respuesta tradicional, una inundación de fuego de supresión, a menudo resultaba ineficaz, costando munición preciosa y revelando posiciones sin neutralizar la amenaza real. Un avance no solo era deseado, era desesperadamente necesario. El problema era claro. Objetivos de alto valor se presentaban por meros instantes. Un insurgente en el tejado con un RPG lanza granadas propulsado por cohete. Una figura sombría colocando un IED, artefacto explosivo improvisado. Un líder emitiendo órdenes desde un nicho escondido. Surgían, ejecutaban su mortal tarea y volvían a fundirse en la expansión urbana antes de que un francotirador convencional pudiera adquirir, apuntar y disparar con la precisión requerida. El margen de error era inexistente. Un fallo significaba no solo un tiro fallido, sino potencialmente la pérdida de más vidas estadounidenses. El costo emocional era palpable, un cansancio, instalándose en los huesos de cada soldado. La creciente sensación de que estaban librando una batalla imposible de ganar con las tácticas actuales. Tenía que haber otro camino, un método para salvar la brecha imposible entre la velocidad y la inmovilidad absoluta. Esta es la historia de un francotirador estadounidense que se atrevió a desafiar todo lo que se le había enseñado. Él no inventó nueva tecnología ni exigió más potencia de fuego. En su lugar miró hacia adentro, oló para adentro, al ritmo más fundamental del cuerpo humano, para desbloquear un nivel de precisión y velocidad
que desafiaba la creencia. Desarrolló una técnica revolucionaria, casi meditativa, un método tan poco convencional que fue recibido inicialmente con burla y un rechazo total. Sus pares, sus superiores, todo el establishment militar lo veían como impráctico, incluso peligroso. Sin embargo, este tranquilo inconformista, con una idea nacida de una disciplina casi obsesiva, demostraría que todos estaban equivocados. Transformaría la puntería de combate, encontrando microventanas de inmovilidad absoluta entre los latidos más primarios de la vida misma, permitiéndole lograr lo imposible, neutralizar 12 objetivos en unos impresionantes 90 segundos, alterando para siempre el ritmo de la batalla. El hombre detrás de este concepto audaz era el sargento Elias Thorne. No era el típico héroe de guerra más grande que la vida, ni un líder turbulento, que carga hacia la lucha. En su lugar, Thorne era una fuerza tranquila, un tirador introspectivo cuya intensidad era casi palpable, un observador silencioso que parecía procesar el mundo en una frecuencia diferente. Sus ojos, a menudo entrecerrados, semicerrados, en profunda concentración, no perdían nada, pero revelaban poco de la intrincada maquinaria que operaba dentro de su mente. Thorne se comportaba con una mezcla peculiar de disciplina y desapego, desprendimiento, un hombre que existía perpetuamente en la frontera del enfoque profundo. Su camino para convertirse en uno de los francotiradores más precisos del ejército estadounidense fue todo menos convencional. Antes de que el polvo y el ruido del combate se convirtieran en su realidad diaria, Thorne se había forjado una reputación en una arena completamente diferente: el buceo libre competitivo, mergullo libre competitivo. Imagine contener la respiración durante minutos, descendiendo a las profundidades aplastantes del océano, donde cada latido de su corazón, cada movimiento de un músculo, debe ser controlado conscientemente para conservar oxígeno y mantener un estado sereno, casi desapegado. Esto no era meramente un pasatiempo para Thorne. Era un régimen extenuante de dominio fisiológico y psicológico. En el abismo azul silencioso, aprendió a comandar su propio sistema nervioso, a ralentizar su metabolismo, a encontrar una calma casi trascendente en medio de la presión extrema. Comprendía la profunda conexión entre la respiración, el latido del corazón y la inmovilidad absoluta de una manera que pocos otros jamás entenderían. Este historial aparentemente dispar del campo de batalla había forjado sin querer el arma definitiva, una mente capaz de orquestar ritmos internos con precisión quirúrgica. Incluso en su entrenamiento de francotirador, Thorne exhibía una meticulosidad inusual. Mientras otros se concentraban en la adquisición del objetivo y la deriva del viento, Thorne era a menudo observado en práctica solitaria, no solo disparando, sino sintiendo sus disparos. Pasaba horas haciendo fuego en seco, disparo a seco, no en un objetivo, sino en el aire vacío, su dedo acariciando el gatillo, su mente mapeando las vibraciones sutiles de su propio cuerpo. Practicaba patrones de respiración que parecían más cercanos a la meditación que a la puntería, conteniendo la respiración, no en una pausa convencional, sino en una serie de microrretenciones controladas, casi imperceptibles. Sus pares a menudo encontraban sus métodos excéntricos, incluso bizarros. Thorne está en su mundo otra vez, bromeaban, sin comprender nunca completamente la profundidad de su exploración interna. Era un acertijo, quebracabezas, para ellos. Un hombre que veía patrones y posibilidades, donde otros solo veían el caos y los dictados rígidos del combate. Las crecientes tasas de bajas y la frustrante escurridiza elusividad del enemigo solo intensificaron la búsqueda interna de Thorne. Observaba a sus compañeros luchando, a debatérense, con las tácticas convencionales fallando contra un enemigo que explotaba cada milisegundo de la pausa respiratoria natural de un francotirador. Fue durante un enfrentamiento particularmente brutal, al observar cómo un objetivo de alto valor desaparecía un latido antes de que su compañero pudiera conseguir un tiro limpio, que las piezas finalmente encajaron. Recordó la profunda inmovilidad que encontraba entre los latidos del corazón durante sus inmersiones más profundas, esos momentos infinitesimales en que los temblores naturales del cuerpo
cesaban momentáneamente. ¿Y si ese mismo principio pudiera aplicarse al combate? ¿Y si en lugar de esperar una pausa respiratoria completa, un francotirador pudiera aprender a explotar las microventanas de inmovilidad absoluta que ocurren naturalmente entre los latidos del corazón? Esta fue la génesis de lo que Thorne llamaría el ciclo respiratorio del reloj de pulso. Ciclo respiratorio do relógio de pulso. Era un concepto audaz, casi herético, que iba en contra de décadas de doctrina establecida de francotirador. En lugar del método tradicional de inspirar, expirar, pausar, disparar, Thorne propuso una sincronización radical, alinear la presión del gatillo no con el final de una expiración, sino con el momento preciso y fugaz entre los latidos del corazón. Teorizó que durante este intervalo infinitesimal, el cuerpo experimenta su inmovilidad más profunda, un microsegundo de calma absoluta antes de que el próximo pulso envíe un temblor a través del sistema. Al entrenar el cuerpo para reconocer y explotar estas brechas de pulso, lacunas de pulso, un francotirador podría lograr una precisión incomparable, incluso bajo las restricciones de tiempo más extremas, transformando efectivamente el propio ritmo del cuerpo en un instrumento de precisión. Cuando Thorne presentó por primera vez su método reloj de pulso a sus oficiales al mando, la reacción fue inmediata y abrumadoramente negativa. El capitán Ramírez, un veterano curtido en la batalla que valoraba los resultados por encima de todo, escuchó con una creciente sensación de incredulidad. «Sargento, ¿está sugiriendo seriamente que enseñemos a nuestros francotiradores a meditar en medio de un tiroteo?», se mofó Trousseau, inclinándose hacia adelante con la voz llena de escepticismo. «Necesitamos acción, no un experimento científico. Nuestros hombres están siendo atacados y usted está hablando de latidos del corazón». La sala, llena de oficiales experimentados y suboficiales, bullía, fervillaba, con murmullos de desaprobación. Thorne fue recibido con un muro de inercia institucional, una creencia profundamente arraigada de que el combate requería fuerza bruta, velocidad pura y tácticas convencionales probadas. «Con todo respeto, señor», replicó Thorne, con la voz firme a pesar de la tensión palpable, «no es meditación, es precisión. Se trata de encontrar una ventaja que el enemigo no puede anticipar». Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Para ellos Thorne era un excéntrico, quizás incluso un lastre. Su idea fue descartada como impráctica, peligrosa, incluso rozando la insubordinación. «No tenemos tiempo para este tipo de absurdo teórico, sargento», intervino otro oficial con un tono cortante. «Nuestros hombres necesitan métodos confiables, no alguna técnica de respiración New Age. Vuelva a lo básico». El mensaje era claro. La innovación de Thorne era una distracción, una absurda desviación de los protocolos militares establecidos. Era un forastero, outsider, un pensador no convencional, y su reloj de pulso no era visto como un potencial avance, sino como una peligrosa fantasía en un mundo que exigía una realidad brutal. El rechazo fue absoluto, dejando a Thorne aislado con una convicción que ardía más intensamente que nunca. Comprendía el escepticismo. Su idea era radical, un susurro de zen en el rugido del combate. Pero el silencio de las profundidades del océano le había enseñado una verdad innegable. El control absoluto sobre el paisaje interno de uno podía desbloquear capacidades extraordinarias. No podía simplemente abandonar lo que sabía que era verdad, no cuando las vidas de sus compañeros soldados estaban en juego. Así, en las horas tranquilas, lejos de las miradas indiscretas de sus pares cínicos, Thorne continuó refinando su método. Practicaba en sus barracones, alojamientos, en rincones abandonados de la base, en cualquier lugar donde pudiera encontrar un momento de soledad. Hacía fuego en seco, disparaba a seco durante horas, cronometrando meticulosamente la presión del gatillo con la pausa imperceptible entre sus latidos, entrenando a su cuerpo para reconocer aquellas microventanas fugaces de inmovilidad absoluta. Era un hombre poseído, impulsado por una fe inquebrantable en su reloj de pulso y una esperanza desesperada de que pudiera cambiar el curso de la situación. Mientras tanto, la situación en el terreno seguía deteriorándose. El enemigo, ágil y escurridizo, elusivo, parecía tener una misteriosa habilidad para explotar las mismas limitaciones
que Thorn estaba tratando de superar. Atacaban con una velocidad devastadora, desapareciendo en los callejones laberínticos antes de que los equipos de francotiradores convencionales pudieran siquiera conseguir un bloqueo. Las patrullas eran emboscadas, los convoyes de suministro atacados, y el recuento de bajas subía constantemente. La unidad estaba sangrando, a sangrar, y la moral comenzaba a desmoronarse. El aire sofocado por el polvo era denso, no solo con el olor a cordite, sino con un creciente sentimiento de frustración e impotencia. El capitán Ramírez, inicialmente tan desdeñoso con la técnica de respiración New Age de Thorn, sentía el peso de cada soldado perdido, de cada misión fallida, presionándolo. Su rostro, marcado por la fatiga, reflejaba la dura realidad de que sus tácticas establecidas simplemente no eran suficientes. Necesitaban un avance, una verdadera ventaja, y la necesitaban para ayer. Entonces llegó la llamada que lo cambió todo. Un pequeño y selecto equipo de reconocimiento, en lo profundo de las líneas enemigas, había sido encurralada. Estaban atrapados en un edificio en ruinas, rodeados por una fuerza enemiga que convergía rápidamente, su posición comprometida. Las bajas aumentaban, y la extracción era imposible sin suprimir el fuego enemigo pesado proveniente de múltiples posiciones ocultas. La ventana para una operación de rescate se estaba cerrando rápidamente, medida en minutos, no horas. El apoyo aéreo convencional era demasiado arriesgado y cualquier asalto terrestre sería una carnicería, baño de sangre. Era un escenario sin victoria, una triturador de carne en ciernes, y el capitán Ramírez había agotado las opciones. Cada estrategia, cada táctica conocida, había sido agotada o considerada demasiado costosa. Las vidas de esos hombres, héroes estadounidenses, se estaban escurriendo. En ese momento de profunda desesperanza, un destello de una idea, nacida del ridículo, resurgió en la mente de Ramírez. Recordó a Thorn, el tranquilo inconformista, y su extravagante reloj de pulso. Lo había descartado como una peligrosa fantasía, pero ahora, enfrentando una realidad imposible, tal vez una peligrosa fantasía, era exactamente lo que necesitaban. ¿Y si Thorn tenía razón? ¿Y si había una forma no convencional de entregar precisión a velocidad, una forma de despejar esas posiciones enemigas antes de que el equipo acorralado fuera invadido? ¿Invadido? Era un tiro en la oscuridad, tiro no escuro, una apuesta que iba en contra de cada fibra de su entrenamiento militar, pero la alternativa era la muerte segura para sus hombres. Tragándose su orgullo y apartando las dudas persistentes, Ramírez mandó llamar al sargento Thorn. El aire en el centro de comando era denso, con tensión, mientras Thorn se paraba frente a su capitán, el silencio puntuado solo por el crepitar de una radio distante. Ramírez, con la mirada inquebrantable, finalmente miró a Thorn no como un excéntrico, sino como una última y desesperada esperanza. La misión era simple en su objetivo, pero aterradora en su ejecución: neutralizar 12 posiciones enemigas clave que rodeaban al equipo de reconocimiento acorralado dentro de una ventana de 90 segundos. El fracaso significaría la aniquilación, obliteración, de los soldados acorralados. Thorn se posicionaría en un nido de francotirador improvisado, poleiro improvisado de sniper, una precaria torre de agua medio destruida que ofrecía una vista amplia, aunque expuesta, de la zona de enfrentamiento. El sol golpeaba sin piedad, cociendo el hormigón y haciendo temblar el aire por el calor distante, haciendo que el apuntar preciso fuera aún más desafiante. El viento, una bestia inconstante, susurraba su propia canción impredecible por los tejados. Cada variable parecía conspirar contra el éxito, amplificando la presión ya abrumadora, pero Thorn, en ese momento, no estaba enfocado en el caos externo. Ya se estaba retraendo, a retraírse hacia adentro, su mente una fortaleza de calma en medio de la tormenta. Tan pronto como la orden descendió, una cuenta regresiva escalofriante que resonaba en las comunicaciones, Thorn se convirtió en una extensión viviente de su rifle. Su respiración se profundizó, ralentizándose a un ritmo deliberado, casi imperceptible. No estaba solo inspirando y expirando, estaba orquestando su propia fisiología,
sincronizando su mundo interno con la mortal tarea en cuestión. Su dedo, listo en el gatillo, sintió el temblor sutil de su propio pulso, luego la fugaz, casi sobrenatural inmovilidad entre los latidos. Tum, pausa, fuego. El primer disparo estalló, estaló, un informe agudo que rasgó el ruido de la batalla, y un combatiente enemigo distante se desplomó, desabó. Tum, pausa, fuego. El rifle retrocedió con apenas un susurro de un culatazo, coise. El sonido casi tragado por el siguiente disparo, mientras otra amenaza era neutralizada. El reloj de pulso no era solo una técnica, era un trance, una danza entre la vida y la muerte coreografiada al ritmo de su propio corazón. Desde el centro de comando, el capitán Ramírez observaba la transmisión en vivo, con la respiración contenida, suspensa, en la garganta. Lo que presenció desafiaba la creencia. Thorne se estaba moviendo con una velocidad imposible, sus disparos impactando con precisión quirúrgica. Cada objetivo, una sombra fugaz en el laberinto urbano, era neutralizado con una sola y devastadora bala. No había vacilación, ningún movimiento desperdiciado, solo una eficiencia implacable y rítmica. La radio crepitó, estaló, con informes asombrados del equipo de reconocimiento. El fuego de supresión ha desaparecido, están cayendo como moscas. Uno por uno, los indicadores rojos en el mapa táctico de Ramírez parpadearon a verde, significando amenazas neutralizadas. 12 objetivos, 90 segundos. Fue una exhibición de puntería impresionante, de tirar o fólego, casi increíble, un ballet, bailado, de violencia controlada. Cuando el último disparo sonó, un profundo silencio descendió momentáneamente sobre el campo de batalla, roto solo por los gritos distantes del equipo rescatado. La incredulidad luchaba con el asombro en el centro de comando. Ramírez, su rostro una mezcla de shock y profundo alivio, solo podía mirar la pantalla. Thorne lo había logrado. Había alcanzado lo imposible, pero incluso cuando los aplausos estallaron, un murmullo familiar comenzó a resonar en las filas. «Pura suerte», refunfuñó alguien. «Una coincidencia afortunada», susurró otro, incapaz de conciliar lo que acababan de presenciar con todo lo que creían saber sobre la puntería de combate. El escepticismo institucional, aunque momentáneamente aturdido, atordoado, estaba lejos de romperse. Los susurros de suerte y coincidencia persistían, resonando en el centro de comando como una estática persistente y molesta. La hazaña imposible de Thorne, la rápida neutralización de 12 objetivos, era demasiado radical, demasiado divorciada de la comprensión convencional para que muchos la aceptaran. Necesitaban creer que era un golpe de suerte, un milagro de una sola vez, en lugar de enfrentar la inquietante posibilidad de que todo lo que sabían sobre la puntería de precisión podría estar incompleto. Pero la suerte, por su propia naturaleza, es un aliado fugaz e inestable, no fiable. Lo que siguió, sin embargo, fue un patrón implacable e innegable de éxito que comenzó a corroer, incluso a los escépticos más endurecidos. En las semanas y meses que siguieron, el sargento Elias Thorne ya no era una curiosidad excéntrica, se convirtió en una necesidad desesperada. La unidad se encontró repetidamente en situaciones que reflejaban al equipo de reconocimiento acorralado, escenarios donde las tácticas escurridizas del enemigo hacían que los enfoques tradicionales fueran impotentes. En cada ocasión, cuando todas las demás opciones habían fallado, el capitán Ramírez, su escepticismo dando paso lentamente a un respeto reacio, recurría a Thorne, y en cada ocasión Thorne cumplía. Hubo el caso del terrorista suicida, bombista del mercado, una figura sombría tejiendo a través de una densa multitud, colocando un IED con una velocidad escalofriante. El enfrentamiento convencional era imposible sin bajas civiles. Thorne, a una milla de distancia usando su reloj de pulso, encontró la fracción de segundo entre los latidos para colocar una bala con precisión quirúrgica, neutralizando la amenaza sin que se perdiera una sola vida inocente. Luego estuvo el nido de francotirador oculto en lo profundo de un complejo fortificado, una amenaza que había mantenido a un sector entero como rehén, refém, durante días. Thorne,
bajo fuego de contraataque constante, desmanteló metódicamente el nido, objetivo por objetivo, con una calma y velocidad casi sobrenaturales que dejaron al enemigo perplejo, perplexo y desmoralizado. La narrativa de la coincidencia afortunada comenzó a desmoronarse bajo el peso de tales victorias consistentes e imposibles. Testigo de las repetidas demostraciones de Thorne, el capitán Ramírez se convirtió en su abogado más inesperado. Vio no solo a un tirador habilidoso, sino a un hombre que había tocado una verdad fundamental sobre la capacidad humana bajo presión. Ramírez comenzó a documentar los resultados de Thorne, rastreando meticulosamente los tiempos de enfrentamiento, porcentajes de acierto y, lo más crucial, la reducción de bajas amigas en misiones donde Thorne empleaba su método. Los datos eran irrefutables. En operaciones donde se utilizaba el reloj de pulso, la efectividad de los equipos de francotiradores se disparaba y el tiempo para neutralizar amenazas de alto valor caía en picado, a menudo por factores de 2 o 3. El costo humano, antes una constante sombría, comenzó a retroceder. El cambio en la percepción no fue una epifanía repentina, sino una lenta y creciente toma de conciencia, constatación. Comenzó con los soldados en el terreno, los soldados cuyas vidas Thorne estaba salvando directamente. Su comunicación por radio, antes llena de desesperación, ahora portaba susurros de «Thorne está vigilando», «Thorne está de vigia», una frase que traía alivio inmediato y una oleada de confianza. No entendían las complejidades del reloj de pulso, pero entendían los resultados. Entendían volver a casa vivos. Esta oleada de confianza de la base comenzó a ejercer su propia presión sobre la estructura de mando. Pronto, lo que antes se descartó como la técnica de respiración New Age de Thorne se convirtió en un tema de estudio silencioso e intenso. Pequeños grupos de élite de francotiradores fueron traídos, inicialmente bajo estricto secretismo, para observar a Thorne. Lo observaban practicar, no con el escepticismo de sus superiores, sino con el interés agudo de un cazador por cualquier ventaja. Veían el control meticuloso, los movimientos casi imperceptibles, la profunda inmovilidad que precedía a cada disparo perfecto. Thorne, siempre el tranquilo inconformista, explicaba pacientemente su método, desglosando la compleja sincronización fisiológica en pasos comprensibles y repetibles. Les enseñó a sentir su propio pulso, no como una distracción, sino como un reloj interno silencioso. Les mostró cómo cabalgar la ola de su propio latido, encontrando aquel valle infinitesimal de inmovilidad antes de la próxima subida, la microventana perfecta para apretar el gatillo. El entrenamiento inicial fue arduo. Exigió un nivel completamente nuevo de autoconciencia y disciplina, empujando a estos francotiradores de élite ya existentes mucho más allá de sus zonas de confort. Muchos lucharon, sus hábitos arraigados combatiendo el enfoque no convencional de Thorne, pero aquellos que perseveraron, aquellos que se comprometieron verdaderamente a dominar el reloj de pulso, experimentaron una transformación. Su velocidad aumentó sin sacrificar la precisión. Su capacidad para enfrentarse a objetivos fugaces en entornos caóticos se volvió asombrosa, extraña. Ya no estaban solo reaccionando, estaban anticipando, fluyendo con el ritmo de sus propios cuerpos para controlar el ritmo de la batalla. Los resultados hablaban por sí mismos. Pruebas controladas, cuidadosamente diseñadas por el capitán Ramírez y algunos estrategas de mente abierta, enfrentaron a francotiradores entrenados en el reloj de pulso contra homólogos entrenados convencionalmente en escenarios de combate simulado de alto estrés. Los datos eran duros. Los usuarios del reloj de pulso alcanzaban consistentemente tasas de neutralización de objetivos más altas, tiempos de enfrentamiento más rápidos y significativamente menos fallos, especialmente bajo condiciones de estrés extremo. El antes y después era innegable. Antes de Thorne, los francotiradores eran maestros de la paciencia, esperando el momento perfecto. Después de Thorne, eran maestros de crear ese momento, doblando el tiempo a su voluntad con un reloj interno. El método reloj de pulso ya no era una peligrosa fantasía. Era una ventaja táctica probada,
una revolución silenciosa gestándose, a fermentar en el corazón de los militares. Fue formalmente integrado en programas de entrenamiento de francotiradores especializados, primero como una técnica avanzada, luego gradualmente convirtiéndose en un principio fundamental. Thorn, fiel a su naturaleza, nunca buscó ser el centro de atención. Se convirtió en un instructor, un mentor, transmitiendo silenciosamente su sabiduría a una nueva generación de tiradores. Su nombre puede no estar grabado en medallas o gritado en informes de noticias triunfantes, pero su método, su ritmo interno silencioso, comenzó a salvar innumerables vidas en innumerables campos de batalla. Transformó la eficiencia de combate, convirtiendo tiros imposibles en éxitos de rutina, y dando a los soldados una ventaja crítica contra un enemigo en constante evolución. El legado del sargento Elias Thorn no estaba en un monumento o un desfile, sino en la respiración firme y controlada de cada francotirador que aprendió a encontrar la inmovilidad entre los latidos del corazón, un testimonio silencioso del poder de la visión no convencional de un hombre. Su innovación había pasado del reino de lo ridiculizado al cimiento, alicerce, de la práctica estándar, un cambio silencioso y profundo que alteró el tejido mismo de la guerra moderna. Fue un testimonio de la idea de que, a veces, los avances más profundos no provienen de la tecnología externa, sino de una comprensión más profunda del propio elemento humano. Esta transformación fue más que solo una nueva técnica, fue un cambio de paradigma. Forzó al establishment militar a reevaluar su adhesión rígida a la tradición, a reconocer que la innovación podía emerger de lugares inesperados, a menudo del genio tranquilo y persistente de individuos que se atrevían a pensar de manera diferente. El reloj de pulso se convirtió en un símbolo, no solo de precisión, sino de la lección inestimable de que la verdadera fuerza reside a menudo en la adaptabilidad y en la voluntad de desafiar el statu quo. Esta no es solo una historia sobre un francotirador, es una narrativa profunda sobre la naturaleza misma de la innovación, el poder tranquilo de la disciplina y la extraordinaria capacidad humana para forjar orden a partir del caos más profundo. La jornada del sargento Thorn es un testimonio de varias verdades atemporales. Primero, nos recuerda que la persistencia puede superar absolutamente incluso el escepticismo más arraigado, entrincheirado. Su método reloj de pulso fue inicialmente rechazado, ridiculizado y descartado. Sin embargo, su creencia inquebrantable y resultados consistentes forzaron una reevaluación, transformando una peligrosa fantasía en procedimiento operativo estándar. Es una lección poderosa para cualquiera que enfrente resistencia a una idea verdaderamente disruptiva. Segundo, la historia de Thorn resalta la simplicidad inherente que se puede encontrar dentro de la aparente complejidad. Él no inventó una nueva arma o una pieza revolucionaria de tecnología. En su lugar, miró hacia adentro, o low para adentro, al ritmo fisiológico más fundamental del cuerpo humano, el latido del corazón, y desbloqueó una ventaja táctica que cambió fundamentalmente el campo de batalla. Prueba que a veces las soluciones más potentes no se encuentran en avances externos, sino en una comprensión y dominio más profundos de lo que ya poseemos. El elemento humano, incluso en una era de drones avanzados y puntería por satélite, sigue siendo la herramienta máxima y más adaptable. Tercero, subraya la idea de que el verdadero genio e innovación pueden emerger de los lugares más inesperados. Thorn no era un general o un científico brillante en un laboratorio. Era un francotirador tranquilo e introspectivo cuya experiencia única en buceo libre le dio una perspectiva que nadie más poseía. Desafió las normas establecidas, no por desafío, sino por una búsqueda meticulosa de mejora, demostrando que los avances vienen a menudo de aquellos dispuestos a pensar de manera diferente y a mirar más allá de lo obvio. El impacto duradero del reloj de pulso del sargento Elias Thorn no está meramente grabado en la historia militar. Resuena, ecoa, en el ritmo mismo de la batalla. Es una cadencia silenciosa e interna que alteró profundamente la forma en que se logra la precisión bajo presión, salvando innumerables vidas y cambiando para siempre el arte de la puntería de combate. Su legado no está construido en monumentos,
sino en las respiraciones firmes y controladas de francotiradores en todo el globo, cada uno encontrando su microventana de inmovilidad, un testimonio de la visión no convencional de un hombre. Esta historia debería hacernos reflexionar a todos. ¿Dónde en su propia vida encuentra exigencias aparentemente imposibles, donde la velocidad debe encontrarse con la precisión o donde la sabiduría convencional falla? Tal vez haya un momento, reloj de pulso, esperando ser descubierto dentro de sus propias rutinas, sus propias experiencias únicas o sus propios ritmos internos. ¿Qué idea no convencional ha descartado o ha sido descartada por otros que bien podría contener la clave para un avance extraordinario? Si esta historia de genio tranquilo e impacto profundo resonó con usted, considere dar me gusta a este video y dejar un comentario abajo. Nos encantaría escuchar sus pensamientos sobre la innovación del Sargento Thorne u otras historias de héroes no convencionales. Y no olvide suscribirse al canal para más inmersiones profundas en las historias no contadas que han moldeado nuestro mundo. Gracias por mirar.